venganza de Dios, la venganza de Dios hacia quienes precisamente no son judíos, no son creyentes. La apocalíptica es una corriente entonces religiosa y teológica de gran influencia, y muchos de los judíos, miembros de las comunidades, sostienen esa visión de la vida, ¿no? Una visión catastrofista, una visión que separa entre el futuro y el presente. En esta carta vamos a encontrar una exhortación, ¿cierto?, a vivir la esperanza en el presente, ¿no? A no ser catastrofista, sino que a tener una apertura optimista, esperanzadora de la realidad, contra esta influencia proveniente del mundo judío. Pero también está la influencia del gnosticismo, ¿no? Esta tendencia a oponer la vida cristiana a la vida concreta, la vida cristiana a la vida de todos los días, a oponer, ¿cierto?, entre las cosas del espíritu y las cosas que podríamos denominar, ¿cierto?, entre comillas, del mundo. Mundo no en el sentido malo, en el sentido bueno, es decir, todas aquellas cosas que significan vivir en un mundo y vivir con otro. El gnosticismo en general despreciaba la vida cotidiana, la vida de todos los días, la consideraba como de un menor valor, de una menor dimensión, y exaltaba las dimensiones de lo espiritual, del espíritu, que no tienen que ver con las cosas materiales, sino que tienen que ver con una especie de búsqueda cuasi mística de lo religioso. Ese es un aspecto que también está presente acá. El otro aspecto, por supuesto, son los conflictos étnicos típicos de esta época entre grupos. En este caso, los conflictos étnicos entre judíos y entre no judíos, ¿no? Uno de los grandes temas de la carta, yo diría que incluso el tema probablemente principal de la carta, es la unidad. La unidad. Una unidad en diversidad. Una unidad en diversidad. Una unidad no concebida como homogeneidad. La iglesia aquí, o la comunidad cristiana, no es concebida como una comunidad homogénea, sino que como una comunidad diversa que, gracias a la reconciliación realizada por Jesús, puede construir entonces vínculos, puede vivir la comunión, el encuentro entre ellos, porque eso lo ha logrado Jesús, unir a personas diversas, no anulando su diferencia, sino que logrando el encuentro entre esas diferencias. Por eso la carta a los Efesios el gran tema de la carta a los Efesios es la reconciliación, la comunión, la unidad. Pero no esta idea de la unidad de que, digamos, somos uno porque en el fondo, ¿cierto?, anulamos nuestras particularidades y entonces todos pensamos igual, todos actuamos igual, todos vivimos igual. No, es una unidad que se enriquece con la diversidad. Una diversidad, ¿cierto?, que está nutrida también por la vida de Cristo en la comunidad. Es decir, Cristo actúa de maneras diferentes en cada uno de nosotros. Él mismo afirma nuestra diferencia porque no actúa ni se hace presente de la misma manera en todos nosotros. Cada uno de nosotros es una forma particular, original, en que Cristo actúa en la vida de los creyentes, y entonces desde esa diversidad se enriquece la comunidad y se busca la unidad. Vamos a ver más adelante que el vínculo que hace Pablo en ese sentido entre la Trinidad, la concepción trinitaria de Dios, y la iglesia como comunidad unida, como comunión, comunidad en diversidad. Bueno, los conflictos étnicos entonces es un tema relevante, y por eso el énfasis de la carta en la unidad, en el amor, en el encuentro, en la consideración de unos por otros, etc. Ahora, respecto de la teología quiere decir, ¿cierto?, qué dice respecto de Dios, qué dice respecto de Jesucristo, de lo que ha hecho Jesucristo, de lo que ha hecho Dios en Jesucristo, en los seres humanos, en la historia humana. Esa es la teología, ¿no? Es decir, eh, ¿en qué nos dice la carta sobre la obra, ¿cierto?, lo que ha hecho Dios en Jesucristo? Y aquí hay un punto interesante que se conecta con la carta a los Colosenses, porque la carta a los Efesios nos muestra una cristología cósmica. Cósmica. ¿Qué quiere decir cósmica? ¿Qué quiere decir cosmos? Quiere decir mundo, todo el universo, toda la realidad. Eso quiere decir cosmos aquí. Es decir, nos muestra la obra de Jesús como algo que ha afectado no solo a los seres humanos en su interior, no solo a los seres humanos como individuos, sino que la obra cósmica de Jesús
es la obra que ha afectado toda la realidad, toda la creación y también a los seres humanos. Obra que tiene un fin. ¿Cuál es el fin? El fin es llevar a la comunión, a llevar de nuevo a la comunión todas las cosas, llevar de nuevo a la unidad, a la relación, al encuentro, todas las cosas. No solo a los seres humanos entre sí, ni a los seres humanos con Dios, sino que también a la creación con los seres humanos y a los seres humanos, ¿cierto? También con la creación. Entonces es una cristología de carácter cósmico. Esta cristología apunta también a corregir una idea muy presente en el mundo pagano de aquel entonces. ¿Cuál idea? La idea de que el destino de los seres humanos y de los pueblos estaba determinada por los astros. En esta época, y esto entonces se junta también con el gnosticismo, en esta época se pensaba que la vida de los seres humanos había que leer el destino de los seres humanos en la fuerza que tienen las estrellas o los astros. Entonces había una mirada básicamente fatalista de la vida, ¿no? Es decir, la libertad no existía. No había libertad realmente, porque en el fondo cada uno de nosotros estamos determinados por un poder con el cual nosotros no podemos luchar, un poder que no podemos resistir. Y ese poder, esa influencia, es la influencia entonces de justamente de los astros. Por eso la importancia de una cristología cósmica, ¿se fijan? Por eso la importancia de que la obra de Jesús no sea, es una obra que llega a todos los rincones del universo. Esa es entonces la forma en que la cristología, la carta a los Efesios, corrige este determinismo. El determinismo de considerar de que mi libertad no vale nada, de que realmente no soy libre porque estoy determinado por fuerzas que yo no puedo controlar, por fuerzas que yo no puedo resistir. En la carta a los Efesios se pone énfasis en que la obra de Jesús nos ha liberado. Ahora, ¿qué idea de libertad? Y esto también es muy importante decir. La idea de libertad que hay aquí no es que hayamos sido liberados para ahora nosotros conducirnos desde nuestra propia libertad, ¿no? Sino que la obra de Jesús es libertad, pero que nos liga a Jesucristo. Podríamos decir que de alguna manera lo que hace la carta a los Efesios es reemplazar el determinismo de esta cosmología astral, de esta cosmología de los astros, de las estrellas, por el determinismo de Cristo. Es decir, en el fondo, ahora lo que nos determina no son las estrellas, sino que es Cristo. Cristo, ¿no? Es decir, dejarnos determinar por Cristo. Por lo tanto, nuestro destino está en Él. Ya no está en estas fuerzas que no podemos resistir, en estas fuerzas que nos esclavizan, sino que ahora estamos determinados por la obra de Jesús. Pero lo interesante que ese determinismo no es un determinismo que anule nuestra libertad. Es un determinismo que posibilita nuestra libertad, que nutre nuestra libertad. Por eso la carta es una exhortación a elegir formas de actuar distintas, formas de hacer distintas, formas de vivir distintas. Entonces, a diferencia de esta visión determinista, donde los astros, el contenido, mi destino está en la fuerza de las estrellas o de los astros, ahora mi vida, mi destino está en la obra salvífica, redentora de Jesús, que nutre mi libertad, potencia mi libertad, inspira mi libertad para vivir de una manera distinta. Entonces, ese es un aspecto importante en la carta. Ahora, también, además de lo cristológico, encontramos una eclesiología de la comunión. Yo diría que aquí el gran tema de la concepción de la iglesia, en el Nuevo Testamento hay varias imágenes de la iglesia. Aquí, por ejemplo, aparece la idea de la iglesia como la iglesia y sus miembros bajo la figura del edificio, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros somos una especie de ladrillo, de piedra, con la cual se construye, se edifica la comunidad. Aquí hay una eclesiología de la comunión y una eclesiología de la participación. Comunión aquí no solo significa estar unidos porque Jesús ha permitido la existencia de esa unidad, de esa comunidad, sino que también la comunidad se nutre de nuestra participación. Por eso les digo que estar determinado por Jesús no significa, ¿cierto?, que
yo renuncio a mi libertad, sino que significa que yo, digamos, ahora puedo llevar a cabo mi libertad de otra manera. Entonces, en esta eclesiología de la comunión, comunión lograda por la obra de Jesús, soy invitado a hacerla posible, a participar. Es una eclesiología de la participación, de la comunión. Es decir, no somos uno solamente porque demos por hecho que Jesucristo ha logrado nuestra unidad, sino que la unidad hay que construirla, hay que participar haciendo posible esa unidad. Y aquí aparece la figura entonces trinitaria, ¿no? El capítulo 4 de Efesios. Y por último, ¿cierto? Respecto a estas cuestiones generales, la ética cristiana de la vida cotidiana. Y aparece en la carta a los Efesios un desarrollo sobre la ética cristiana, el modo de ser de los cristianos, el modo de actuar de los cristianos en la vida cotidiana. La relación padre-hijo, la relación esposo-esposa, la relación amo y esclavo, podríamos decir la relación amo y esclavo es la relación, ¿cierto?, en el fondo laboral, el trabajo, ¿no? La relación, ¿cierto?, en la familia, la relación eh, entre padres e hijos. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Lo que tiene de interesante es que de algún modo es esto, que ser iglesia no comienza en los templos. Ser iglesia, en el fondo es esta eclesiología de comunión, de relación, de encuentro, de amor y de participación. Esta eclesiología comienza en la vida cotidiana. Comienza en la familia, comienza en la relación con el otro. Es decir, ser iglesia no es congregarse el día domingo, solamente. Ser iglesia es, ¿cierto?, vivir de una determinada manera con los que están cercanos, con mi familia, con mis seres queridos, pero también con los que están fuera, los que están fuera de ese círculo íntimo que es la familia, ¿no? Es decir, la iglesia comienza en nuestras casas, la iglesia comienza en nuestros barrios, la iglesia comienza, también podríamos decir, la iglesia debe proyectarse, precisamente esta es una eclesiología universal. La iglesia, esa forma de vida que se llama la iglesia, debe expresarse en todas nuestras relaciones y en todos nuestros vínculos. Si no, no tiene sentido la iglesia. Si no, no tiene sentido esa forma de vida, si no se expresa más allá de los límites de nuestro encuentro congregacional el día domingo. Bueno, ahora quiero pasar al esquema de la carta. Hay varias posibilidades de esquema, yo he escogido una que me parece que explica mejor el texto de un biblista, ¿cierto?, francés que se llama Edouard Cotenet, ¿no? O Cotenat, ¿cierto? Edouard Cotenat. Eh, digamos, revisé varios esquemas y me parece que este es bastante explicativo y nos permite tener más detalle del contenido de la carta. Los textos que están citados al costado los puse yo para remarcar algunas cosas importantes de la carta. Bueno, ahí está el esquema. Hay un encabezamiento, hay una bendición por nuestra elección en Cristo, ¿cierto? Luego una apertura epistolar y básicamente la carta tiene dos grandes secciones, la primera sección va del capítulo 2 al capítulo 3 y la segunda gran sección va del capítulo 4 al capítulo 6, que es exhortación para la vida eclesial, ¿no? Exhortación para la vida eclesial. Entonces, la primera gran parte, la revelación del misterio, esa es una palabra súper importante aquí, la palabra mysterium, misterio, en este caso de la muerte a la vida en Cristo, Cristo nuestra paz, Pablo revelador del misterio, oración para el conocimiento del amor. Luego la segunda parte, exhortación para la vida eclesial. Fíjense ustedes entonces que la mitad de la carta se dedica a lo que he denominado aquí, ¿cierto?, una ética de la vida cotidiana como expresión de la vida eclesial, unidad de la iglesia y diversidad de ministerios, exigencias de la vida cristiana, del hombre viejo al hombre nuevo, de las tinieblas a la luz, el matrimonio y el misterio de Cristo y de la iglesia, que hay una bonita analogía, ¿cierto?, que usa Pablo, o en este caso el
digamos, el escritor, el discípulo de Pablo, esta analogía que utiliza, ¿cierto?, de explicar la obra redentora de Cristo bajo la figura del matrimonio. Aquí el matrimonio explica la obra redentora de Cristo, y la obra redentora de Cristo explica también el ámbito de las relaciones matrimoniales. Bueno, y finalmente el combate espiritual, noticias personales y salud. Quiero entonces ahora, si podemos mirar estos textos, si tienen su Biblia ahí, vamos a mirar algunos textos que son sumamente importantes, y quiero que observen cómo estos textos van destacando el tema de la unidad, el tema de la comunión, ¿no? El capítulo 1, verso 10, de esta parte que es bendición por nuestra elección en Cristo, el 1:10, recoge una expresión que ha sido una expresión muy importante en la historia, en la historia de lectura que se ha hecho de la carta a los Efesios. Dice el verso 10, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir, estoy leyendo la otra traducción, no estoy leyendo la NBI, estoy leyendo la versión popular o la traducción popular de la Biblia, la Dios habla hoy, para que se entienda mejor, ¿no? Y dice, este designio, ¿cierto? El designio quiere decir, ¿cierto? Lo que Dios planeó, proyectó desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Consiste en que Dios ha querido unir bajo el mandato de Cristo todas las cosas. O sea, unir bajo la obra de Jesús, bajo la obra del Mesías, todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Pregunta. ¿Cuáles cosas ha querido unir? Y aquí utiliza esta figura propia del Antiguo Testamento, tanto en el cielo como en la tierra. Esa expresión, cielo y tierra, es es un, digamos, un recurso literario simplemente para decir unirlo todo, unirlo todo. El cielo y la tierra es la forma en que el contexto bíblico del Antiguo Testamento y aquí también se utiliza para decir unirlo todo. Entonces, nuevamente la cristología cósmica, ¿no? Es decir, en Cristo se unen todas las cosas, se unen todas las cosas. Pero aquí hay una palabra en griego que ha sido una palabra sumamente importante en esta idea de la cristología cósmica y que es la palabra griega que utiliza aquí el autor, es la palabra anakephalayos, así se llama, anakephalayos, ¿no? La palabra anakefalaiosis, que significa unir en Cristo, significa poner a Cristo, poner todas las cosas bajo la cabeza, aquí dice el mando, ¿no? ¿Cierto? La autoridad, el señorío de Cristo. ¿Sí? Todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Y muestra a Jesús, la palabra anakefalaiosis significa que alguien ha luchado contra algo para llegar entonces a dominarlo todo. Ha luchado contra algo. Y en la carta ustedes van a encontrar que Cristo ha tenido que luchar contra los poderes, las potestades. Se van a encontrar con eso porque se trata de una cristología cósmica. Es decir, no ha luchado contra un ser humano, sino que ha luchado contra los poderes y las potestades. Tiene que ver entonces con esta idea, ¿cierto?, de la influencia de los astros bajo los cuales las personas se sentían determinadas. Entonces ha luchado, se ha revelado, incluso hay autores que señalan que aquí la figura de Jesús es como una especie de caudillo, ¿no? Piensen ustedes en las películas cuando aparece un libertador, un caudillo que se revela y que hay una lucha y que finalmente genera una revolución. Esa es la idea aquí, ¿no? Todas las cosas han llegado a estar bajo la autoridad de Jesús porque Él se ha constituido como la cabeza, ¿no? ¿Y cómo se ha constituido? Y eso es lo interesante, ojo con esto. ¿Cómo ha llegado a ser Él cabeza de todas las cosas? Aun cuando la analogía supone una lucha, un conflicto, mediante el cual Jesús ha llegado a ser cabeza de todas las cosas ahora están unidas en Él. Recordemos que
se trata de la cruz. Se trata de la cruz. No estamos hablando de un caudillo armado. No estamos hablando de un caudillo que lleva en su mano una espada y en la otra un escudo y que va montado en un caballo, ¿no? Y que hace la lucha asesinando o matando, ¿no? Sino que lo interesante es que Jesús, como ese caudillo que ha luchado contra estos poderes y ha llegado a constituirse en el Señor de todas las cosas, lo ha hecho mediante la cruz. No lo ha hecho mediante la violencia, lo ha hecho mediante el padecimiento, lo ha hecho mediante la cruz. Entonces no se trata de una idea del poder que suponga la violencia, sino que supone todo lo contrario, ¿no? Supone la cruz de Jesús, la muerte de Jesús. Bueno, esa idea que todo ha llegado todo está reunido en Cristo y aquí también está la idea no solo que todo está reunido en Cristo, sino que todas las cosas llegarán a estar unidas. Entonces hay una dimensión de futuro también, ¿no? Hay una dimensión de futuro y de presente. El otro texto es el capítulo 2, verso 16, que está en el contexto de Cristo nuestra paz. ¿Se fijan? Cristo nuestra paz. Entonces, no podríamos pensar a este caudillo, a este que se ha constituido en cabeza de todas las cosas, haciendo uso de la violencia, ¿no? Aquí no se trata de la paz romana. Recordemos que los romanos, la paz romana era mediante la violencia. Los romanos pacificaban y pacificar para ellos era imponer sus armas sobre el resto. Y eso era la pacificación, ¿no? En este caso, la paz de Jesús es el encuentro, la comunión y es el amor, porque este caudillo es el caudillo del amor, es el caudillo del sacrificio, es el caudillo, ¿cierto?, que se da por los otros y no es el caudillo violento ni sanguinario, ¿no?, que a veces con el cual pensamos a los libertadores. Este libertador no tiene nada de libertador, no tiene nada, ¿cierto?, de caudillo de las naciones, sino que precisamente es un Mesías crucificado, ¿no? Ese Mesías es ese que ha triunfado sobre todos los poderes. Entonces, en el capítulo 2, verso 16, fíjense qué texto más bello. Eh, lo voy a leer también en esta misma versión, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta también otros 2.16. ¿Alguien tiene la Biblia? Si quiere lo puede leer. Aparece acá otra vez el tema de la unidad. Si alguien tiene su Biblia, 2.16. NBI sirve Sí, 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 sí. para Sin problema. reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Claro, está hablando de la enemistad, pero mediante qué reconcilia, mediante la cruz. Nuevamente, ¿cierto? Mediante la cruz. Esto me hace pensar en cómo hoy día la figura de Jesús aparece asociado a ciertas conquistas. Hoy día, actualmente, en el siglo XXI, a Jesús a veces aparece asociado a ciertas conquistas, pero dudosas conquistas, ¿no? Donde más bien Jesús es una figura violenta, es una figura de imposición, es una figura más bien que pretende, ¿cierto?, que pretende imponerse por medio de un concepto de autoridad equivocado, porque el concepto de autoridad que hay en la carta a los Efesios, el concepto de mando que hay en la carta a los Efesios, no es un concepto de imposición, ni por medio de una ley, ni por medio de armas, ni por medio, ¿cierto?, de alcanzar un poder a través del cual yo entonces ejerzo una influencia sobre el resto, sino que aquí es la cruz, ¿no? Es decir, vuelvo a decir, el no poder, el no poder. Eh, bueno, en este texto está hablando del conflicto entre judíos y no judíos. Y entonces Jesús ha obrado la reconciliación, ¿cierto?, entre ambas realidades humanas, ¿no? La realidad humana de los no judíos y de los judíos. Nuevamente, ¿qué aparece aquí? La unidad, la comunión, el encuentro, ¿cierto? Eh, el, el, digamos, sobreponerse a la enemistad, el constituirnos en un pueblo, en un solo pueblo.
Bueno, otra vez el tema de la unidad interesante. Y es en este mismo sentido, en el capítulo 3, verso 19. ¿Quién lo puede leer? 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos toda la plenitud de Dios. Ya. Léalo por favor de nuevo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya. ¿Y cuál es la plenitud de Dios, de la cual tenemos que ser llenos? Fíjense, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién podría soportar eso? ¿Cierto? ¿Quién podría soportar ser llenos de Dios? No, ninguno de nosotros podría soportar, pero hay algo que no es destructivo. Fíjense ustedes que si tuviésemos que soportar toda la plenitud de Dios, eso realmente es insoportable. Pero hay algo que Dios ha hecho para hacer soportable eso, es decir, que supera toda destrucción y permite el encuentro. ¿Qué es eso? El amor. El amor. Entonces, ¿qué es la plenitud de Dios aquí? ¿De qué tenemos que estar llenos? De toda la plenitud de Dios. ¿Y a qué equivale la plenitud de Dios? A estar llenos del amor. De amor. Eso es estar llenos de Dios. Eso es estar llenos, plenos de Dios. Es estar plenos de amor. Plenos de amor. Y aquí también usa la palabra conocimiento, pero no se trata del conocimiento conceptual. No se trata de poseer mucha información, de tener harta información. Aquí conocimiento equivale al amor. ¿No? Quien más conoce, entonces, más ama. Quien más conoce, más ama. ¿No? Realmente el que conoce es quien ama. Entonces, quien conoce a Dios y quien está lleno de Dios, del amor. Entonces, el amor es el que hace en nuestra vida a Dios soportable. ¿Se entiende, no? Soportable. Y hace posible que lo podamos llevar en nosotros. Porque se trata del amor. Ahora, se trata del amor, el amor que Dios ha manifestado en Cristo. Porque esa es la forma en que Dios ha puesto de nuestro lado la posibilidad del amor. La posibilidad de su amor. ¿Cierto? En Cristo. A través de Cristo. ¿Cierto? Con Cristo. Nosotros. Entonces, otro texto sumamente importante que nuevamente está en este circuito de la unidad, de la comunión, del encuentro, del amor. ¿No? Finalmente, conocimiento es amar. Bueno, avancemos. Después les voy a dar el espacio para que también ustedes si quieren hacer preguntas o reflexiones también. Ahora, vayamos a la segunda parte, el capítulo 4, 1 al 6 y 16 también es sumamente importante, sumamente clave este texto. Y es lo que yo les decía al inicio. Aquí el autor de este texto, el autor de esta carta, digamos, habla de la unidad de la iglesia a partir de la unidad de Dios. Habla de la comunión de la iglesia a partir de la comunión que hay en Dios. Les pregunto, ¿cómo se llama la comunión que hay en Dios? ¿En qué sentido en Dios hay comunión? Les hago la pregunta, si alguno quiere contestar. ¿En qué sentido en Dios hay comunión? En Dios. No estoy hablando de la comunión con nosotros, sino que en qué sentido en Dios hay comunión. Para que entonces nosotros, como comunidad de fe, vivamos la comunión. El amor. Sí, el amor, pero está bien, sí, el amor. Pero hay que decir algo más para poder entender eso. ¿En qué sentido en Dios hay comunión? Para que haya comunión, ¿qué tiene que haber? Humildad, mansedumbre. No. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber para que haya comunión? O para que haya relación. ¿Qué tiene que haber? Un otro u otros. Un otro. O sea, ¿cómo va a haber relación, cierto, si no hay un otro con el cual tengo relación? O sea, lo mismo, comunión. ¿Cómo va a haber comunión? ¿Con qué va a haber comunión si no hay un otro con el cual hago comunión? Tengo comunión, ¿cierto?
Entonces, ¿en qué sentido en Dios hay comunión? ¿Dónde está el otro en Dios? Ay, estoy haciendo una pregunta difícil. ¿En qué sentido en Dios hay un otro? ¿En qué sentido en Dios hay comunión? Porque Dios es Padre, Hijo Y y espíritu. Espíritu Santo. Santo. Ya. Entonces Dios es Trinidad, es trinitario. Por eso en Dios hay comunión. Porque en Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso nos hace pensar de que Dios no es soledad. Dios no es soledad. Dios es comunidad, es comunión en sí mismo. Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo en relación, en perfecta relación y comunidad. Bueno, eso hace aquí el autor de esta carta cuando habla de que nosotros somos uno, porque hay un solo Padre, un solo Espíritu, un solo Dios y Señor. Y está exhortando a la comunión de la iglesia. ¿Sobre qué base le podríamos decir a este autor? A ver, Señor, ¿sobre qué base usted me está exhortando a que seamos uno entre nosotros, a que cultivemos comunión entre nosotros? ¿Sobre qué base? Porque aquí, en esta comunidad, queremos vivir así como es Dios. Bueno, la respuesta de este autor es, bueno, Dios es comunión. En Dios hay comunión. Dios es como una comunidad, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, exhorta a la iglesia a vivir así como Dios es. Y Dios es comunión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, este texto desarrolla eso, la base de la iglesia, la base de la unidad de la iglesia y de la comunión de la iglesia, está en un Dios trinitario. La Un unidad. Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y que el Padre se debe al Hijo, el Hijo se debe al Padre, el Espíritu procede del Padre y procede del Hijo. Es decir, hay mutualidad, hay relación en Dios, hay vínculo en Dios. Dios no es soledad, Dios es relación, es comunidad. Y por eso es amor, es entrega. ¿No? Entonces, por eso el texto dice, y lo leo, y con esto pasamos entonces a sus comentarios y preguntas. Dice, por esto yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sosténganse los unos a los otros en amor. Miren lo que dice ahora. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. Primera persona persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, por medio de la paz que une a ustedes. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por sobre todos, actúa por medio de todos y en todos. El Dios que es comunidad, que es comunión, está en la iglesia también llevando a cabo esa comunión. Esa relación de uno a otro la lleva a cabo en nuestra relación de uno a otro entre los hermanos. Así como en Dios hay una relación de uno a otro, del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu, esa comunidad que hay en Dios, Dios la realiza en la comunidad de creyentes cuando hay mutualidad, cuando hay relación de uno a otro entre nosotros en la iglesia. Ahí está el Dios trinitario haciéndose presente, viviendo en la comunidad cristiana. Y dice el verso 16, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Entonces, aquí tenemos algunos textos claves para leer esta carta, ¿cierto? Y para acercarnos a ella y comprender mejor su propuesta. Entonces ya, ahora les paso ahora la palabra a ustedes si quieren comentar, reflexionar, compartir.
¿podemos dejar de compartir para vernos en... Sí, ¿Sí? Cristian, sí, sí, Ahí sí. sí. ¿podrías volver a explicar lo del capítulo 3? Hay algo que no me quedó muy, muy claro, estoy buscando mi notita. ¿Qué cosa específicamente? Sí, estoy buscándolo. Ahí leímos, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Eso, Claro. cuando tú hablaste de la plenitud de Dios Ajá. y que solamente a través del conocimiento y del amor se puede estar en plenitud de Dios. No, el conocimiento del amor, no el Ah, conocimiento y el amor, ¿no? bien. En el fondo aquí, conocer a Dios, Ser el estar amor. lleno de Dios, porque la palabra plenitud es la palabra pleroma que utiliza en griego aquí. Ojo, porque la palabra pleroma es una palabra que se apropia el autor de la carta para quitarla a esta idea de los poderes que influencian el mundo. Se llamaban justamente pleromas también esos poderes. Aquí se utiliza esta expresión, pero aplicada a la acción de Dios en Cristo, ¿no? Y básicamente quiere decir, ¿cierto? Ser llenado, es como ser llenado, ser empapado, ¿cierto? Permeado totalmente, ¿cierto? Por la presencia de Dios. ¿Y qué significa presencia de Dios aquí? Significa amar, amor, el amor. Es el modo en que Dios habita en nosotros. Dios habita y lo hace no poco, según aquí el texto, ¿no? Sino que lo hace plenamente cuando vivimos en amor. Entonces, no se trata de conocimiento y amor, aquí se trata que el conocimiento de Dios es el conocimiento del amor, ¿no? Mm. A mí me llamó harto la atención la densidad del capítulo 1, particularmente la gran Claro. cantidad de conceptos Ujú. profundos que el autor eh, puso en esta, como me parecería en un capítulo introductorio para todo lo que va a desarrollar después. Sí. Claro, eso se llama, desde el punto de vista literario, se llama cadena de palabras. El autor va trabajando conceptos claves, los va enlazando. El gran problema que el enlace que hace es continuo. Entonces va sobrecargando el texto, lo sobrecarga como de términos importantes, que luego desarrolla más adelante, le da un mayor desarrollo, pero hacen compleja la lectura del texto, porque uno esperaría como más explicación, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Siempre hay que hacerse esa pregunta, ¿cierto? No dar por hecho cuando uno lee que está entendiendo, sino que hacerse la pregunta, pero ¿qué quiere decir aquí esto, no? ¿Por qué lo dice así? Y eso nos lleva a investigar, por supuesto, y a comprender mejor lo que está proponiendo el autor. Pero en esta carta en particular, esta carta es más densa que la carta de los Colosenses. Es mucho más densa. Y es, del punto de vista, ¿cierto?, de la reflexión que se está haciendo, claramente más profunda. Claramente más profunda. Por eso que los especialistas consideran que este es un texto posterior a la carta de los Colosenses y posterior al pensamiento paulino, porque ya se encuentra pensando cosas que son, que tienen una complejidad mayor. De hecho, por ejemplo, en el análisis uno, si sacara algunos de los, y es tan importante el tema contextual porque uno pudiera sacar de contexto uno de los capítulos, o sea, perdón, uno de los versículos, e irse a una, digamos, tomar una derivada totalmente, y que ha ocurrido en nuestra teología. O sea, hoy día, por ejemplo, si hablamos de conceptos como, por ejemplo, expiación limitada, acá hay fundamento para pensar en algo que el texto no quiere decir, ¿no? Entonces, ese es interesante lo que el aporte que tú has hecho desde el punto de vista contextual. Quisiera que te refirieras tal vez o preguntar también esa insistencia que tiene Pablo. No sé si al leer el texto contaron la cantidad de veces que dice en Cristo. Sí. Bueno, eso es propio de la literatura de la escuela paulina, podríamos decir, no solo de la carta a los Efesios, pero hay una insistencia en ese concepto. Si lo marcamos en los textos,
en el texto nos vamos a encontrar que es reiterativo, insiste en eso en Cristo, eh, el autor, en este caso, digamos Pablo, pero el autor en última instancia. Claro, claro, uno podría decir que es como la obra de Cristo en 3D, ¿no? Lo que hace aquí el autor es mostrarnos de que no hay nada, ni en nuestra experiencia en el tiempo, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, el pasado, el presente y el futuro. De hecho, esta es una carta que sitúa la obra de Jesús antes, desde antes, ¿no? Por eso le habla, la palabra misterio está relacionada con esta idea de que busca profundizar tanto la obra de Jesús. Entonces, háganse la pregunta básica. Oye, Cristo vino en un determinado tiempo histórico, ¿cierto? Vino en tal época, uno podría fijar históricamente cuándo vino Jesucristo. Entonces la pregunta obvia que se hace, oye, ¿y qué pasó con las personas antes de Jesucristo? ¿Cierto? La pregunta, o sea, es como si con eso uno dijera, bueno, no son responsables, ¿no? Ellos nunca conocieron, ¿cierto?, el mensaje de Jesús. En este texto, profundiza tanto la obra de Jesús que instala el proyecto salvífico antes de los tiempos. Antes de los tiempos. Ahora, ¿cómo eso lo conocieron quienes desde el punto de vista histórico contingente no vieron? Bueno, aquí lo que pretende, ¿cierto?, es mostrarnos a un Jesús, a lo que le comentaba aquí a Mauricio, ¿cierto?, de la obra de Cristo en 3D, es para mostrar, ¿cierto?, la profundidad. De hecho, aquí aparece el famoso texto que el amor es alto, ancho, profundo, ¿cierto? No se puede salir, ¿cierto?, de la obra, este amor en 3D o tridimensional, ¿cierto? Está antes de los tiempos, está al fin de los tiempos, está con nosotros ahora. Es la profundización de la obra redentora de Jesús, ¿no? La profundización de la obra. ¿Por qué? Porque no está pensando solamente en los seres humanos, también está pensando en los seres humanos, pero está pensando en el universo entero. Está pensando en el tiempo de los seres humanos y más allá del tiempo de los seres humanos. Está pensando en la tierra, pero está pensando también en el cielo. Está pensando en lo de arriba, pero está pensando también en lo de abajo. Está pensando en lo de antes, pero está pensando también en lo de después. Está pensando en lo de ahora, pero también está pensando, ¿cierto?, en lo que viene. En lo que viene. Entonces, es una profundización, es sobrecargar, ¿cierto?, la obra de Jesús, como si fuese, ¿cierto?, algo que finalmente uno dice, por eso es misterio. No lo puedo comprender. Un misterio es algo que no se puede finalmente comprender. Bueno, este autor, digamos, hiperboliza, hiperbol significa exagera, lleva a tal dimensión la obra de Jesús que finalmente la convierte en un misterio, ¿no? Por ejemplo, el misterio de decir, bueno, ¿y qué va a pasar con aquellos que no escucharon el mensaje del Evangelio porque Jesús vino en un tiempo histórico específico? Entonces ahí está el tema del misterio, el misterio. Bueno, por eso es un enfoque de la obra de Jesús muy denso, con gran densidad. Y muy rico en ese sentido también. Bien, lo otro, perdona que pregunte tanto, pero es apasionante para la teología esta carta. Y hay teólogos, y coincido con ello también, en que señalan que si no entendemos el concepto trinitario, ¿ah? O sea, el concepto trinitario pareciera ser secundario en la teología, ¿no? Sabemos que el concepto de la Trinidad como concepto no lo vamos a encontrar escrito en nuestro Nuevo o Antiguo Testamento, pero está presente. De hecho, hay quienes señalan que Pablo nunca tuvo conciencia de este concepto trinitario, pero está implícito en sus cartas. De hecho, hay versículos en los que habla del Padre y luego del Hijo como si fueran lo mismo, en el fondo haciendo una alternancia en ello. Generalmente pareciera que nosotros pensamos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual que, aprovechando que pasamos los Juegos Olímpicos hace poquito, el Padre tiene la medalla de oro, el Hijo la de plata y el Espíritu Santo la de bronce. Es decir, está el Padre como un concepto superlativo, ¿cierto? El Hijo subordinado al Padre y un Espíritu Santo que pareciera como que es el esclavo de los otros dos, por así decirlo. Cristian, cuando estábamos en el seminario, para los que no conocen, él fue uno de mis, y perdonen los chupamedia, pero uno de los mejores profesores que yo tuve en el seminario.
y él habló de un concepto muy bonito, que era el concepto de ronda. Una ronda, es decir, donde no tiene principio y final, donde se toman las tres personas de la Trinidad, personas, y ahí ya estamos poniendo también otra característica que nos identifica como cristianos evangélicos. No son entes, ni es un espíritu, ni una fuerza, el Espíritu Santo en este caso, es una persona, así lo entendemos teológica y bíblicamente, por supuesto, pero que de alguna forma son mutuamente independientes. Ahora, a lo mejor sin le pretender ponernos irnos en la profunda, ¿no? Y ahí, Cristian, esto es una pregunta, pero quiero de alguna forma como sembrar algo ahí para que podamos profundizar un poco más. Eh, eh, Desde el punto de vista de la economía de Dios, claro, vemos nosotros, economía en términos de cómo se administra para nosotros la Trinidad, como la entendemos, claro, vemos a un Cristo subordinado al Padre y un Espíritu Santo que es enviado por el Hijo, ¿no? Conviene que yo me vaya para que envíe entonces, ¿cierto?, el Consolador. Y pareciera que es esta tercera persona de la Trinidad también tuviera un rol y un peso específico inferior. Pero desde el punto de vista teológico de su esencia, el concepto es un poco distinto. Y ahí quisiera dejar a mi profesor en ese sentido que mejore por supuesto, lo que acabo de decir y lo pueda desarrollar. Claro, sí, yo creo que lo que ocurre con este tema es que en las iglesias en general, cuando escuchamos hablar de la Trinidad, parece que nos enfrentáramos a un concepto que es tan difícil de entender que mejor lo archivo, ¿no? Lo guardo en un cajón. Y es por la forma en que en general ha tratado de ser explicada. La Trinidad en general ha tratado de ser explicada más resolviendo el problema de la unidad, ¿no? Es decir, ¿cómo es que son uno, siendo tres, ¿no? Entonces ahí están las famosas analogías de el agua en sus tres estados, el huevo, ¿cierto? Para decir, ¿no ve que son uno? Cuando son analogías que vistas desde el punto de vista de la teología serían heréticas incluso, ¿no? Serían incluso heréticas desde el punto de vista de la teología, porque no hay trinidad, ¿cierto? En la idea de las capas del huevo o de los tres estados del agua. No, yo creo que la explicación más interesante que puede ayudarnos a comprender qué significa la Trinidad, porque lo más importante de esta idea trinitaria es lo que encontramos justamente mencionado aquí en esta carta. Lo más importante de un Dios que es Trinidad no es tratar de resolver en qué sentido finalmente 1 más 1 más 1 me da como resultado 1. Si nos situamos en esa lógica, realmente va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Tratar de resolverlo. Más bien hay que situarse en el ámbito de los vínculos, ¿no? Es decir, la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está justamente en la relación que hay entre ellos, ¿no? En el modo en que uno y otro se refieren, ¿no? En el modo en que uno y otro están referidos. Eso es lo que encontramos en el lenguaje bíblico. Si ustedes leen los textos en la Biblia, se van a dar cuenta de que, por ejemplo, Pablo, cuando habla de la obra de Cristo, siempre menciona que la obra de Jesús ha sido realizada porque el Padre lo ha enviado. Cuando habla del Espíritu, porque el Espíritu viene a realizar la obra de Cristo en nosotros. Es decir, hay una especie de mutua referencia del Espíritu a lo que Cristo ha realizado, de Cristo que nos envía el Espíritu para que Él se realice en nosotros, del Padre, ¿cierto?, que ha enviado al Hijo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Parece que lo importante aquí no es tratar de, como una especie de muñeca rusa, ¿cierto?, de tratar de meter un muñeco adentro del otro, ¿no? Para quedarnos con uno, ¿no? Aquí parece que lo importante de la idea de Dios como Trinidad es que se trata de tres en relación. La unidad está en el tipo de relación que hay entre los tres, y en cómo uno y otro, en lo que hace y en lo que son, se refieren, están referidos, se miran el uno al otro, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que decirnos. ¿Qué es lo que tiene que decirnos? Justamente que parece que la vida cristiana tiene que ver con las relaciones, parece que tiene que ver cómo nos vinculamos con los demás, parece que tiene que ver con el encuentro, parece que tiene que ver con la comunión, con la reconciliación, parece que tiene que ver con el perdón,
Parece que tiene que ver con la generosidad y no con el egoísmo. Parece que tiene que ver con el construir vínculos y no con el individualismo. Porque Dios es comunión y comunidad, es relación, es vínculo. Y por eso amor. O sea, si Dios fuera amor y fuera solo, uno podría decir, ¿cierto?, que Dios parece que se ama a sí mismo. Pero Dios no se ama a sí mismo, sino que la idea de que Dios sea amor es porque Dios es precisamente perfecta comunión y perfecta comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso tiene mucho más que decirnos que estar buscando la fórmula, ¿cierto? Algún genio matemático que nos ayuda a decir cómo finalmente 3 quedan en el resultado como 1. Entonces, eso es lo que hace Pablo en este texto cuando invita a la iglesia a construir unidad, a ser uno, ¿cierto? A construir el vínculo de la paz, ¿cierto? Cuando menciona a Dios en términos entonces de comunión y comunidad. Entonces, es un bonito tema, pero yo creo que hay que volver sobre él para entenderlo mejor y especialmente para que impacte nuestra forma de vivir. Y no solamente nuestra forma de comprender, sino que nuestra forma también de vivir y pensar, ¿cierto?, que finalmente la Trinidad es el gran modelo de la iglesia. Es el gran ícono de la iglesia, ¿no? El gran modelo de la iglesia es que nosotros comprendemos a Dios como Trinidad y no somos en estricto rigor monoteístas, no es decir, como si Dios estuviera solo. Somos trinitarios porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese es el modelo de la iglesia, donde también confluyen personas, relaciones, vínculos. Y la Trinidad se hace presente en esa vida de comunidad y de relación de la iglesia, ¿no? Que es lo que aparece aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo realiza Dios este ir y venir del Padre al Hijo, del Espíritu al Hijo y al Padre en la iglesia? Lo realiza ese movimiento que hay en él, en el movimiento de la iglesia, en el movimiento de relacionarse, de vivir juntos, de amarse, de perdonarse, de encontrarse, de vencer la enemistad y construir amistad. En eso se realiza el Dios que es Trinidad en la iglesia, en la vida de la iglesia. Y eso es estar lleno del Dios trinitario. Eso es estar lleno del amor de Dios en la vida de la iglesia. Entonces yo creo que ese es como el desafío, ¿no? El desafío que nos plantea este texto. 90 veces está la palabra en este texto. Bueno, si hay algún comentario o pregunta o reflexión que quieran hacer. Me quedé pensando en eso que dijiste de que ese es el modelo de la iglesia, el Dios trinitario, digamos, que se miran con amor unos a otros, pero ellos son perfectos, pues no deben tener muchos conflictos. ¿O no? Sí, pero yo creo que piensa tú lo siguiente. Hay que pensar de que ese Dios la Trinidad, esa comunidad que asume en ella el conflicto, porque recordemos que la segunda persona de la Trinidad asume precisamente nuestra condición. El Hijo se encarna, ¿no? Y asume la historia humana. Asume nuestra debilidad, como dice también el Evangelio de Juan. Entonces, es el Dios que ha querido llevar también, ha querido asumir nuestro conflicto. Y en él hacer posible, hacer el camino para el encuentro. Mire, tienen que ver, si fuera así, si todos los textos, las cartas especialmente, están escritas sobre la base del conflicto, sobre el no ser, no sobre el ser. Toda la reflexión que surge aquí en las cartas sobre lo que ha hecho Jesús, surgen a partir de las tensiones, de las diferencias, de la enemistad, de los problemas y del conflicto, ¿no? Entonces no es que hay un modelo prefijado que se aplica a nosotros, sino que se descubre un modelo a partir, ¿cierto?, de lo que pasa en la comunidad. Se descubre un modelo. Y por lo tanto el conflicto forma parte también del ser de Dios. Él se ha querido conflictuar con nosotros.
Y él ha querido asumir ese conflicto como su problema, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, está ese conflicto, está esa tensión también en Dios. No es que los conflictos nos pertenezcan a nosotros y están del lado de nosotros, sino que el conflicto los ha querido Dios asumir en él. Entonces, él se problema con nosotros. Él se conflictúa con nosotros, ¿no? Él quiere sufrir como sufrimos nosotros. ¿Te fijas? Entonces, no estamos hablando de un Dios que está allá, lejos, mientras nosotros estamos acá, las criaturas, digamos, débiles, infinitas, inmortales. No, eso justamente era el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo ponía a Dios tan lejos, tan ideal, que nosotros cuando lo vemos parece que no tenemos nada que ver con él. Pero aquí no, pues. Aquí Dios tiene que ver todo con nosotros. ¿Por qué? Porque se ha encarnado, porque se ha manifestado entre nosotros, porque se ha hecho ser humano. Entonces, no, el conflicto está en Dios. El conflicto está en Dios, ¿no? Es decir, el tema es cómo aprendemos a ver nuestros conflictos en Dios o desde Dios. ¿Te fijas? Entendiendo que Él ha querido hacerse problema con nosotros. ¿Te fijas? Él es el que ha querido. Por eso esto no tiene nada que ver con el gnosticismo que estaba influenciando a estas comunidades. Es decir, un modelo de santidad que te volvía casi como inhumano. Aquí no, aquí no. Entonces yo diría, Karina, yo diría más bien de que hemos puesto nuestra fe en un Dios que está presente con nosotros en la historia y en nuestros conflictos. Fíjate al final de la carta. Al final de la carta, cosas tan cotidianas como la relación entre los padres y los hijos, los esposos, el amo y el esclavo. O sea, ¿por qué hablar de esas cosas tan cotidianas, tan del día a día, tan domésticas? ¿Por qué? En un modelo de redención donde es tan cósmico, tan grande, pero al mismo tiempo tan pequeño, tan cercano, tan entre nosotros. ¿Te fijas? Entonces aquí lo grande de Dios no disminuye, digamos, no disminuye lo cotidiano, lo del día a día. Todo lo contrario, todo lo contrario. Así, lo grande de Dios está presente en lo cotidiano. Bueno, Cristian, sí. sí, perdona, lo último. Y es para, como dices tú, para conflictuar y aprovechar esta carta. Justamente al final, en cuanto a lo que se relaciona con las relaciones interpersonales, tanto familiares como, bueno, relacionales en su amplio sentido, porque también habla de la relación laboral, la relación esclavo-amo, Sí. etcétera. Aquí hay un texto que ha sido utilizado y sigue siendo utilizado y que ha generado bastante conflicto. Y bueno, y que generalmente se saca fuera de contexto, ¿no? Cuando hablamos y la verdad que Reina Valera en ese sentido hace un flaco favor a la exégesis, dado que separa el texto cuando dice sométanse uno a otro por reverencia a Cristo, ¿ya? Y después, ahí termina en Reina Valera, el versículo 21, capítulo 5, y luego parte con los deberes conyugales, dice, me parece Reina Valera, no, estoy con NBI ahora, y ahí dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa. Y a raíz de eso, como esa justificación, se hace todo un análisis que se habla de una subyugación de la esposa respecto al esposo. En breve, si te pudiera referir al contexto, a lo histórico tal vez, a la pertinencia hoy día de esto, de qué manera... claro, hay quienes dicen, no, es que a la esposa le cuesta someterse y a los esposos son descariñados y tienen que amar más. Y listo. Y entonces, así se resuelve esto y se subordina, se sigue en esta lógica de subordinación en este rol secundario que tiene una esposa respecto a un esposo. Claro, Eso, Cristiana, a ver claro. si... Ahora el texto igual hay que seguirlo leyendo porque después habla, ¿cierto? Esposos, ¿cierto? Entonces está hablando de mutualidad,
¿no? No está hablando de jerarquía, está hablando de mutualidad. Es decir, y la mutualidad que Pablo puede pensar en su época, ¿no? Vuelvo a decir, o sea, a Pablo hay que pensarlo también en su contexto, y esto no es herejía, ¿ah? Es decir, hay ciertas ideas que Pablo tiene que hay que también aprender a ver el rango de sentido de esas expresiones según las posibilidades también de Pablo, ¿no? Es decir, no pidamos de Pablo pensar este tipo de cosas como del siglo XXI. Pero no obstante, hablar de mutualidad, es decir, de que los esposos se deben a las esposas, eso ya es romper con esta idea de jerarquía donde la esposa se convierte en un bien para el hombre, donde tiene un valor menor que los hombres. O sea, aquí ya hay un progreso. Hay un progreso al también plantearle deberes a los hombres respecto a los esposos. Ahora, quiero subrayar también otra cosa, que la noción cabeza aquí, recuerdan que yo subrayé la palabra anakefalaiosis del texto 1, y hablé, ¿cierto?, de esta idea de que llegó a ser autoridad, llegó a ser, y la idea ahí es de cabeza, ¿no? De cabeza de todas las cosas y unir todas las cosas. Bueno, la noción de cabeza ahí supone el llegar a hacer algo a través del sacrificio, de la entrega, del dar la vida, ¿no? Bueno, entonces, la misma idea aquí de cabeza no tiene que ver entonces con la idea de mando, de autoridad ejercida desde arriba hacia abajo. De hecho, la palabra anekafalaiosis supone a alguien que ha llegado desde abajo hacia arriba. Entonces, más bien lo que está hablando aquí es de mutualidad, ¿cierto? Es decir, la mutualidad entre el esposo y la esposa. ¿Cómo se construye esa mutualidad? ¿No? ¿Cómo se lleva a cabo esa mutualidad desde el punto de vista de él, desde el punto de vista de ella? ¿No? Lo importante es que exista esa mutualidad. Ahora, ¿cómo se construye esa mutualidad? Depende, ¿no? O sea, algunas esposas trabajarán fuera de la casa y el esposo se quedará cuidando del hogar. Algunas esposas se quedarán en la casa y el esposo saldrá a trabajar. Algunos estudiarán, se entiende, ¿no? La mutualidad. ¿Cómo se construye esa mutualidad? Depende de cada realidad. Pero es mutualidad, no es subordinación, ¿no? De hecho, la autoridad que ha alcanzado Cristo es a través de su sacrificio, de su entrega, y por lo tanto es modelo de entrega, no es modelo de mando que se impone con violencia, es modelo de entrega. La mutualidad supone entonces la capacidad de darse al otro, en ese sentido. Como Pablo Gracias. no tenía, como Pablo no tenía esposa. Ese es el aporte teológico de la Margarita. No tenía esposa. Dicen que la tuvo, algunos piensan que Pablo fue viudo. Ah, Algunos piensan que pudo haber sido viudo. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, sí. Vamos terminando ya. ¿Con qué libro seguimos? Pero ¿a quién le preguntan? ¿A mí? A los dos. ¿Sí? No. Exacto. Ahora, Es que recuerdo cualquiera de los dos. ahora va Mauricio. Con Filemón. Mira, estudiamos primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses. Tenemos primera y segunda de Timoteo, primera y segunda de Tesalonicenses, ya la vimos, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y nos quedaría la carta a los romanos. ¿Podríamos, Cristian, tomar primera y segunda de Timoteo, por ejemplo? Podría, digamos, por seguir un orden, y dejando para el final a lo mejor la carta a los romanos. Yo me imagino que sí. Pero ¿quién continúa? ¿Continúas tú o yo? Yo creo mira, podría seguir tú, yo voy a tomar la literatura, o sea, el corpus juanino,
para trabajar el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Primera y segunda de Timoteo. Ya, ok, sí. Sí. Ahora, mira, a lo mejor podríamos para el mes de septiembre tomar solo primera de Timoteo y octubre segunda de Timoteo, por ejemplo. Ya, ya. ¿Sí? Ya, primera Sí. Timoteo entonces. Ujú. Súper, súper. Graciela, ¿tú podrías guiarnos en una oración para terminar? Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por haber podido participar de este estudio que nos ha clarificado tanto el pastor Cristian Cabrera como así la intervención también de Mauricio, que nos da a nosotros una visión más clara de esta carta tan importante y de todo lo que representa, Señor, para lo que debe haber representado en ese momento para esas iglesias que estaban con tan poco conocimiento y con tantos conflictos. Gracias, Señor, por abrirnos nuestro entendimiento, Señor, que podamos atesorar todos estos conocimientos, Señor, para ir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cómo tú le das la sabiduría a cada uno de los que nos explican, como el pastor Cristian y Mauricio, para poder de una manera tan simple poder nosotros entender todo eso que leemos a veces y no lo entendemos. Te damos gracias, te pedimos por cada uno de los que han podido estar en esta reunión y los que no también, Señor, porque sabemos que todos estos conocimientos igual les van a llegar, Señor. Que tú bendigas a cada hermano, Señor, que tú los cuides de todo peligro y mal, Señor, y que podamos seguir en esto que tanto nos nutre a cada uno de nosotros, Señor. Si bien esta pandemia ha traído cosas feas de no poder estar juntos, unidos, podernos abrazar, nos ha dado esta oportunidad de poder a través de este medio, Señor, sentirnos como muy cerca y seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido que tú nos bendigas a todos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias, Cristian. Muy lindo.